Buenas tardes. Buenas tardes. En el marco de la celebración de esta semana, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, tenemos la conferencia que llevará a cabo el doctor Edison Minaya, titulada La hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo como tránsito hacia la ética de la divinidad. Esta actividad está organizada por la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en ese sentido está coordinada tanto por el director de la escuela, Eulogio Silverio, como por el coordinador de la Cátedra de Filosofía General, William Mejía Chávez. Al mismo tiempo se suman apoyando esta actividad la Asociación Dominicana de Filosofía y el Programa Nacional para la Promoción de la Ética Poética. Sin más preámbulos, vamos a iniciar esta actividad. Edison Minaya es doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco, con estudios de especialidad en historia de la filosofía por la Universidad de Salamanca. Fue director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es el coordinador de capacitación del Programa Nacional para la Promoción de la Ética Ciudadana Proética. Tiene numerosos artículos y publicaciones en revistas indexadas, tanto nacionales como internacionales, y es, digamos, el profesional que reconocemos como el más especializado en la obra de Gianni Vattimo, a quien ha estudiado desde que tenía sus estudios de licenciatura. Así que, sin más preámbulos, les presentamos a Edison Minaya con su ponencia La hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo como tránsito hacia la ética de la divinidad. Muy buenas tardes. Agradeciendo a la Escuela de Filosofía la organización de este evento y su invitación para compartir algunas de las ideas, ¿verdad? Y que se pueda todo esto entender. Lo voy a hacer a modo tradicional, voy a leer lo preparado. Y bueno, hace un par de semanas murió Gianni Vattimo, uno de los filósofos más importantes de la filosofía actual y uno de los desarrolladores de la hermenéutica filosófica, y ella está contenida una serie de propuestas que me parece interesante, al igual que otros autores. No soy del ala comentarista, que es una labor, sino que mi interés básicamente en asumir una serie de ideas que la veo nucleares y que pueden implementarse para la innovación de otras también. De tal manera que ese es uno de mis intereses. Tengo también mis críticas. No las voy a pronunciar aquí porque no es la ocasión, pero por lo general entiendo que la hermenéutica de Gianni Vattimo es una hermenéutica que se preocupa más por lo ético-político que por lo epistemológico, como sería el caso, por ejemplo, de Paul Ricoeur, que sí le preocupa esa dimensión. Y he titulado La hermenéutica nihilista de Gianni Vattimo como tránsito hacia la ética de la debilidad. No estoy muy de acuerdo, respeto la posición de otros que han abordado con más profundidad al autor, incluso traductores, de hablar de que de un primer Vattimo, un segundo, un tercero, un cuarto. No creo mucho en esos posicionamientos de carácter, que son de carácter de historia de la filosofía. Entiendo que su obra, su pensamiento, tiene una idea y que la desarrolla a todo lo largo, y por eso un concepto que para implementar de carácter metodológico que siempre he empleado, ¿no?, y que me ha dado buenos resultados, es el concepto de trayecto antropológico, fundado por Gilbert Durand, la Escuela Durandiana de la Universidad de Grenoble, que ha estudiado bastante el tema de los imaginarios y poco los imaginarios filosóficos que se forman a través de generaciones. Entonces, entonces la manera que se procede es construir una línea del tiempo, y luego entonces se observa el vínculo entre vida y pensamiento en el autor, y para eso hay que recurrir a los márgenes del texto del autor, que son, en este caso, por ejemplo, ustedes lo van a ver cuando cito entrevistas. Yo soy de los que piensan, a mí me preguntan
¿Por dónde tú crees que debemos de empezar a leer el pensamiento de debate? Yo te digo, léete las entrevistas, sobre todo la que dio en el 2007 para el suplemento Anthropos de Barcelona, o sea, una revista Anthropos, y hacer una reconstrucción de carácter al principio superficial a partir de esas entrevistas. Lo mismo pasa con Michel Foucault, porque son filósofos que creían en la opinión pública, la relación opinión pública, filosofía, periódicos, filosofía, salones. Entonces ahí el espacio de la entrevista es un lugar que le permite al filósofo expresar sus ideas claras de una manera muy condensada y pueden servir de pilotillo para una reconstrucción luego a profundidad cuando uno se sumerge en las obras, ¿no? En los textos. Entonces, inicio una breve introducción. Nuestra exposición aborda la transición de la hermenéutica nihilista de Bátimo hacia una ética de la debilidad. Es una noción muy poco explotada, apenas mencionada en la famosa antología El pensamiento débil, en el prólogo que hace con Gerardo Robati, y entonces yo exploto esa noción que estoy trabajando, porque la ética contemporánea está buscando una nueva fundamentación de hace unos 20 años. Y esa fundamentación es una fundamentación antropológica para alejarse más cada vez de lo metafísico. Y la clave de esa fundamentación es precisamente asumir el concepto de déficit de lo humano, ¿no? Que había apuntado la antropología de Edmund Plessner y que hoy está gravitando en el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Algo que una línea que trabajo en esa dirección, ¿no? Entonces, para ello he examinado de manera exhaustiva la trayectoria del pensamiento hermenéutico desde la perspectiva evolutiva de las ideas que desarrolla. Eso es una perspectiva de carácter historiográfico en el ámbito de la filosofía, que se conjuga con una metodología al uso que se llama la teoría de las conspiraciones, ¿no? Cuando yo digo hermenéutica nihilista, hay una situación en el pensamiento contemporáneo de muchos filósofos, y es que primero hay que ver un poco lo que es la invarianza semántica en el discurso. Usan un concepto y cuando emplean otro para referirse a lo mismo es para meter o introducir nuevas nociones, pero al final significa lo mismo: hermenéutica nihilista, pensamiento débil, ontología del declinar, de la declinación, etc. Significa lo mismo, pero cuando yo digo, por ejemplo, ontología de la declinación, es para decir que la disciplina filosófica que trabajo es prácticamente la ontología, por ejemplo. Y cuando digo hermenéutica nihilista, en el caso de Bátimo, estoy diciendo es que me identifico con la filosofía hermenéutica. Pero, por ejemplo, si yo digo pensamiento débil, lo que quiero es, por ejemplo, generar una ruptura, oponerme a hacer un trabajo de oposición ante una concepción fuerte del pensamiento o de la razón. La tesis por defender es que en sus planteamientos se establecen las bases para la construcción de una ética cuyo fundamento se centra en el respeto y reconocimiento de los otros. Esta ética está guiada además por el concepto de caridad, solidaridad y piedad. La idea que tenemos es que su filosofía moral se corresponde con la posmodernidad, la globalización y la era digital de la cultura, época en la que se produce no solo la liberación de las pluralidades, sino que paradójicamente nos enfrentamos con la amenaza de su expulsión, cancelación y con nuevos fundamentalismos que contradicen esa libertad privada. De este modo, la ética de la debilidad supone una crítica a estas formas que pretenden desvirtuar el valor de las diferencias culturales y el derecho que tenemos a nuestra propia interpretación. Es lo que pasa con la cultura de la cancelación. Una de las estrategias que es que te saque el significado del contexto y te lo sitúa en otro para desplazar el valor que tiene. Es una estrategia un poco peligrosa y asume desde una identidad
semántica, desde un referente ya preestablecido, ajustarlo, por ejemplo, a esa condición impuesta, ¿no? Y evidentemente el discurso, la persona, la posición queda completamente cancelada en virtud de que tú me sacas de contexto. Bien. No cabe dudas que el contexto cultural de la hermenéutica de Bátimo es de una sociedad globalizada, cargada de conflictos culturales y bélicos, totalmente tecnológica y con el ingrediente de avanzar hacia un giro digital de todas las manifestaciones humanas, desde la comunicación hasta las representaciones artísticas e intelectuales en general. Sabemos que su filosofía está vinculada a la interpretación de la relación entre Nietzsche y Heidegger. No obstante, hay dos ejes igualmente importantes: su concepción del ser como evento, historia y lenguaje, y la tematización de la crisis de la metafísica y la modernidad. Todo esto desemboca en la reafirmación de un nihilismo de carácter positivo. El concepto de nihilismo es un concepto que hace mucha bulla, mucho ruido, uno de los conceptos más mal interpretados en el pensamiento actual. Se emplea de muchísimas maneras, pero aquí nihilismo es, en el contexto, es una ontología, o sea, es una filosofía de disolución del fundamento metafísico tradicional o de imposición de valores absolutos. Por eso se llama positivo, porque propone ante esa disolución una visión que puede de alguna manera reducir cada vez más la violencia y la fuerza. De carácter positivo, que nos obliga a redefinir el papel del pensamiento en la era postmoderna. Como consecuencia de esta postura, se ejerce una crítica en diferentes direcciones. Crítica hacia la visión de una verdad única y absoluta, crítica hacia el surgimiento de posibles totalitarismos o fundamentalismos en nuestra sociedad, ¿no? Como lo estamos viendo, y crítica hacia un occidente hegemónico que financia procesos de exclusión. De esta forma, la vocación ética de la hermenéutica nihilista desembarca en una ontología política o en una política del debilitamiento, cuyo objetivo sería la de elaborar una reflexión capaz de pensar nuestra actualidad y a nosotros mismos. La vocación ética de la hermenéutica consiste en respaldar el reconocimiento de las diferencias culturales frente a los posibles absolutismos que amenazan su libertad. Asimismo, rechaza la visión ultrametafísica para justificar actos deshumanizadores. Libres de la cadena metafísica surge un nuevo saber, un nuevo deber, la de aceptar nuestra vulnerabilidad y buscar criterios con que compensarla, siempre desde el diálogo político y la filosofía práctica. Esto supone que todo acto de afirmación de valores por parte del sujeto es una interpretación en la que se involucra un conjunto de condiciones culturales, sociales y de poder. No existe una idea fija del ser humano, mucho menos en lo que tiene que ver con la justificación de estos actos. Desde esta vocación, el sujeto moral pasa a ser concebido como temporal e histórico, y los valores, construcciones que permiten evaluar valor, hay una relación entre valor y evaluar la situación del actual en cada caso. En relación a esto, Bátimo cuestiona el paradigma del sujeto cognoscente de la filosofía moderna, porque se muestra como perspectiva que coloca al ser humano en el centro del universo y lo convierte en el señor del ser. En oposición a esto, una concepción hermenéutica del ser humano ha de superar esta idea si no quiere atraparse en otra metafísica que sustituya el eje temporal e histórico por el llamado mito de la presencia. En conexión con esto, en un artículo de opinión publicado en El País en 1987, titulado De la ideología a la ética, Bátimo habla de la importancia de su actualidad, término que acuña para referirse a esa exigencia creciente y difundida de la ética que persiste aún hoy. Ahí reseña la necesidad de retomar estas cuestiones como un rebasamiento de la metafísica. La ética está llamada a desmontar aquellas ideologías que promueven desigualdad y buscan manipular la opinión pública en nombre de unos valores absolutos
que tienen que ser aceptados sin más. Según Bátimo, la llamada a la ética representa la alternativa de la crisis del fundamento. Los sistemas de valores son representaciones y modos en que un individuo o grupo o una clase pone en escena sus propios intereses, transfiriéndolos a un plano de presentabilidad, despojándolos de todo lo que tiene de demasiado feo, inmediato y bárbaro, nos dice Bátimo. En consecuencia, la ética ya no debe considerar los valores como entidades que representan el verdadero fondo de la realidad humana. Con respecto a la idea de la intervención de los medios y hoy en día las redes sociales, Bátimo tiene dos obras que analiza este acontecimiento: Ética de la interpretación y La sociedad transparente, que es, si no malentiendo, es el único libro que ha hecho 3 ediciones de cara a las actualizaciones que iba dando la tecnología de la información. Creo que la última edición la puedo realizar al inicio del 2000 o un poquito más adelante, ¿no? En la primera, en Ética de la interpretación, plantea la posibilidad de una ética de la interpretación en debate con la ética de la comunicación de Habermas. La ética de la interpretación se pregunta si es posible, frente al relativismo y al todo vale, sostener unos criterios y compromisos que el intérprete debe poner en evidencia, reconociendo sus prejuicios y expresando sus intereses de fondo. Aquí Bátimo pasa de la vocación nihilista de la hermenéutica a su vocación ética. La segunda, en La sociedad transparente, establece el diagnóstico de la correlación medios de comunicación, tecnologías de la información, como provocadoras de la diversificación de las concepciones del mundo. Se recupera una idea heideggeriana en torno a la época de la imagen del mundo. Heidegger publicó un ensayo que es revelador y que se puede leer como si lo hubiera escrito hoy, ahora mismo y a esta hora. Se llama La época de la imagen del mundo. Heidegger vivió todo el proceso en Alemania de las ondas radiales, las cadenas radiales, la televisión, las noticias que llegaban, los periódicos, la abundancia. Y él escribió un ensayo, predijo, yo diría que predijo, de cómo nuestro mundo era la época de la imagen del mundo. El mundo se estaba convirtiendo en una imagen en sí misma. La exorbitante multiplicación de ellas, de las imágenes, hace imposible una representación unitaria de la realidad y la historia. No sé si ustedes recuerdan el caso, por ejemplo, de Esmeralda, una muchacha, una joven de Higüey. Se dijo tanto de ese caso, se bombardeó tanto, había gente que tenía teorías, incluso hasta evidencias policiales usaron y desvirtuaron, que no teníamos una idea de lo que había pasado, hasta que se fue difuminando y perdiendo, y nadie sabe de eso. Y eso ocurre en el día a día, ¿no? Los medios, las redes sociales permiten esa diversificación, esa explosión de imágenes de una manera constante y dislocan el sentido y producen un excedente de sentido, que hoy en día se está estudiando desde la hermenéutica. Para Bátimo, la ética hermenéutica se sitúa en el horizonte de una ética de bienes, más que de imperativos, o sea, no es una ética formal, es una ética de bienes en la tradición como la conocemos, aristotélica, pero no asumiendo un bien supremo como en la tradición aristotélica. Es un bien supremo, la llamada eudaimonía, mal traducida como felicidad y muy mal interpretado ese concepto. Ese era el bien supremo que aparece en Ética Nicómaco. Esta ética ya no tiene el deber de asumir un bien supremo, sino que la ética hermenéutica hace énfasis en los valores compartidos por una comunidad histórica. Estos no pueden ser reducidos a un principio superior que los haga practicables. Para emplear la terminología del filósofo, los valores son pensados como logos de conciencia común. Eso de logos hace la idea del lenguaje, hace la referencia a la imagen que tenemos del mundo, la concepción. Son pensados como logos conciencia común, que no se sustraen ni a su historicidad ni al lenguaje empleado para discutir su validez de fondo. En contraste con la ética de la comunicación,
que se guía por una concepción metafísico-trascendental de los valores y postula un punto de vista externo normativo para considerar su validez. Es el punto fuerte de la ética de la comunicación, de la escuela de Habermas y Apple. Incluso existe un elemento fuera de, que con ese elemento fuera de lo que me permite a mí evaluar la validez de las acciones, ¿no? Mientras que la ética de la interpretación no supone ese referente normativo, sino que nos reconduce hacia la comunidad y la experiencia comunitaria, ¿no? Eso es algo muy común a la hermenéutica. Todos los hermeneutas, o algunos, la mayoría de los hermeneutas son comunitaristas. Y de la tradición, evidentemente aristotélica, que es la que produce esa concepción en el ámbito de la ética. Y la salida, la última, lo que ha parido la hermenéutica desde el punto de vista ético-político es que ahora queremos salir del sujeto liberal, ese modelo del sujeto liberal, y cuestionar el mito, lo que consideramos un mito, el mito de la autonomía, esa autonomía que tanto encantó la modernidad y tanto se fragó Immanuel Kant, no existe. ¿De acuerdo? O sea, eso luego se puede incluso hasta debatir. Martha Feynman, una filósofa y jurista norteamericana, ha argumentado lo suficiente y le ha dedicado toda una línea editorial a desarrollar argumentativamente esta idea de por qué tenemos que salir de ese modelo de sujeto liberal, esa individualidad, o ese que se encarna en el famoso discurso del emprendedurismo, y que del éxito, y que si yo no tengo éxito es mi culpa, y por lo tanto el Estado y la sociedad no tienen nada que ver conmigo. Es un modelo que hay que evidentemente revisar y salir de él. Contra este esencialismo, el anterior dicho, se desprende que los bienes se configuran siempre en relaciones recíprocas, nunca de manera objetiva e impersonal. Bátimo, al optar por un reconocimiento radical de la intrínseca historicidad de la hermenéutica, arrastra esta posición hacia la ética y los objetos que caen bajo su comprensión, pues para él los valores y la moral no se sustraen al devenir. Ignorar esta condición significa que la ética corre el riesgo de ahistoricidad junto a sus teorizaciones acerca de la moral, los valores y las normas. Al hablar de la vocación moral de la hermenéutica o sus motivos éticos, se apela al concepto de pertenencia, que traduce la idea de que estamos articulados a una tradición cultural y lingüística. El concepto de pertenencia es un concepto fundamental, sobre todo para posiciones comunitaristas abiertas que están cerradas en el ámbito de la hermenéutica, pero en la que no somos seres pasivos, ya que también respondemos a sus exigencias formulando nuevas interpretaciones y valores. En este punto, el autor propone un quiasma entre eticidad e historicidad. Una ética que sea coherente con esta tesis argumenta sobre la posibilidad de entender el sentido liberador de la crisis de la metafísica en un nuevo tiempo de la historia al que se le considera como postmoderna. Y más que rechazarla, se trata de asumir. En una entrevista publicada en 1989 en el diario El País, Bátimo expresó que el pensamiento débil, o la hermenéutica nihilista, plantea una ética de la tolerancia, ética que invita a tolerar lo diferente, lo que se encuentra en condición de minoría. El filósofo de Turín plantea un concepto clave que acompaña a esta ética de la tolerancia, que es el de la reducción de las estructuras fuertes como hilo conductor de la praxis del debilitamiento débil. Y en un libro publicado casi a finales de los 90 que se titula Creer que se cree, dice, y lo cito: tomar conciencia de la raíz de nuestras preferencias de gusto, preferencias culturales, sexuales, de todo tipo. Tomar conciencia de la raíz de nuestras preferencias es lo que yo prefiero, porque me gusta el equipo de las Águilas o del Licey y el Escogido. O sea, es una entidad que me viene y yo tengo que creer en ella ya. O sea, ¿cuál es la raíz de esa preferencia? Bueno, es que yo
Cuando estaba chiquito, mi papá era loco con el Licey y lo veía conmigo. O sea, tomar conciencia de la raíz de nuestras preferencias, de la relación explícita con su procedencia, es de donde una ética del respeto y de la solidaridad recaba razonabilidad, precisión de contenidos, capacidad de hacerse valer en el diálogo con los otros. Fin de la cita. Podemos contrastar esta idea con otra del año 2007, en un libro que me parece a mí de vital importancia, sobre todo para ese giro que viene produciéndose del político, de la hermenéutica, la relación hermenéutica y política, un texto que se titula Nihilismo y emancipación, ética, política y derecho, ¿no? Eso para mí es una obra cumbre en el debate de estos temas. Si contrastamos la idea en la cita anterior con esta que dice: el aspecto de este pensamiento que ahora me gusta subrayar es el ético-político, con delimitación del ideal revolucionario y rechazo de la violencia. Fin de la cita. Al renunciar a esta lógica unívoca que funda la razón-dominio, nos queda por asumir una nueva actitud frente al mundo. Cito: la del que intenta guiarse por una ética de la debilidad, que resulta sin lugar a dudas poco sencilla, bastante más ardua y menos reconfortantes que las éticas al uso. Fin de la cita. La ética de la debilidad no es solo un momento de su pensamiento, sino su terreno más propio. Lo citado pondera cuál es la estrategia de esta ética al considerar el hecho moral. La acción, los valores, la forma de asumir un bien son pensados como prácticas sociales acompañadas de un discurso que la justifica y que ha de interpretarse. Obtienen, por lo tanto, su verdad dentro de cierto límite referido a sus circunstancias. En su libro, Más allá de la interpretación, Bátimo vuelve a reafirmar que la ontología, cito, la ontología nihilista suscita una legítima preocupación ética. Aseverar el carácter interpretativo de la verdad produce un efecto de disolución de la racionalidad fuerte que procura las causas últimas para llegar a una descripción estricta de la calidad humana. En esta filosofía, los valores morales quedarían explicados de una vez por todas y ya no se debatiría sobre su carácter de alteridad o proponer opciones posibles. O sea, simplemente hay que asumir esto, por ejemplo, un discurso que anda por ahí: no, aquí hay que enseñar la Biblia en la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque si nosotros leemos la Biblia vamos a ser buenos. ¿Quién ha garantizado eso? Pues los países más religiosos hoy son los más violentos. ¿Cuál es la relación entre la violencia y lo sagrado? Muy estudiada por un antropólogo muy amigo de Gianni Bátimo, René Girard, en su libro La violencia y lo sagrado. En esta filosofía, los valores morales, decía, quedarían explicados de una vez por todas y ya no se debaterían sobre su carácter de alteridad o proponer opciones posibles. Los bienes quedarían fijados y no se reconocerían sus límites. Para Bátimo, con este pensamiento se culminaría a una especie de autoridad que hace callar las otras voces que no estarían de acuerdo con los bienes y valores fijados de antemano. En oposición, la ética de la debilidad no se supedita esencialmente a principios últimos, sino a procedimientos. O sea, esta propuesta ética apela a lo procedimental. Los procedimientos, el análisis de los procedimientos, de cómo llevamos las cosas, es que puede de alguna manera detectarse fallas o ver, superar, mejoras y demás. No una ética de principios últimos. Estos son los principios y hay que acotarlo o seguirlo. Pues son los procedimientos que impregnan la moral como un fenómeno práctico que se vive al interior de una comunidad. Que no significa que toda acción o hecho moral quedan reducidos a un mero relativismo. Por el contrario, es en virtud de unos valores compartidos que se corrobora cada acción como si aquellos fueran el modelo por el que contrastar su validez.
a sabiendas de que hay toda una dependencia histórica, o sea, una procedencia. Puesto que la ética debolista pretende dar respuesta a la configuración de los valores del presente que funda nuestro ethos en el mundo postmoderno y tecnológico, las acciones morales son comprendidas como interpretaciones y propuestas que sirven a posibles formaciones de proyectos de vida. Por esa razón, esta ética se opone a las pretensiones universalistas de la metafísica. Es una ética de la vida humana, profesión de amor sacro por lo frágil, que es lo humano. En efecto, Wells, uno de sus intérpretes, ha resaltado que la filosofía de Bátimo es una filosofía para humanos, que se consagra a ponderar su condición histórica en el mundo de la tardomodernidad. Esta ética nos invita a tomar conciencia sobre aquellos modelos de elección que terminan poniendo en peligro la vida humana a partir de valores metafísicos. Y ya hemos señalado que para el pensamiento débil, este tipo de metafísicas nos revela como cómplice de la violencia que enmascara los discursos del totalitarismo y lo uno, como son, por ejemplo, los ultranacionalismos, un nuevo discurso conservador de derecha, el discurso de la guerra, de la limpieza étnica, por ejemplo, los fundamentalismos religiosos y políticos, la homofobia, el racismo, la xenofobia, el terrorismo. El pensamiento débil realiza la crítica a estas formas totalitarias y reductoras de la vida humana, desenmascarando la creencia en una estructura estable del ser que rige el devenir y da sentido al conocimiento y normas a la conducta. O sea, esos discursos tienen una familiaridad, apelan a una estructura estable, lo nacional o algo identitario, cuando todas las culturas están hechas de otras culturas. O sea, realmente no existe tal transparencia. Bueno, de hecho, la Sociedad Transparente es un libro que cuestiona el concepto de transparencia, a propósito del concepto de transparencia que usa Habermas en la década de los 80, ¿no? Que en oposición a también algo más actualizado, o sea, se ha circulado por ahí que vivimos supuestamente en una sociedad transparente cuando no es tal. Al contrario, vivimos en una sociedad contaminada. Entonces eso es algo que amerita ser atendido, ¿no? Y todos tienen una familiaridad, remiten a una esencia, a una estructura estable que no ha sido constituida por lo humano, sino que es constituyente de lo humano. Y eso suele desencadenar en violencia y en, digámoslo así, abusos de poder y en un autoritarismo de la razón que lamentablemente, a pesar de la evolución histórica y social, todavía siguen, como dice el propio Bátimo, son entumecimientos del sistema. Bueno, decía que, no sin razón, Bátimo argumenta que solo podemos reconstruir una ética partiendo de la conciencia de que no es posible una ética de principios, que después se realiza como aplicación de un principio universal. Nuestra ética, dice, es una disolución de la universalidad. El discurso ético de Bátimo enfrenta la práctica de querer tapar y borrar los derechos de las diferencias en nombre de unas esencias universales y abstractas que ejercen violencia hacia lo humano. Reivindicar estos derechos, ejerciendo la crítica a esa violencia, es tarea de la ética de la debilidad. En consecuencia, la ética de la debilidad pretende llevar a término una especie de redención que haga justicia. Me gusta más hablar de justicia hermenéutica en la línea que yo trabajo, algo que estoy, por ejemplo, reconstruyendo, sobre todo con las ideas que aporta Gadamer en Verdad y Método, y luego entonces, por ejemplo, Paul Ricoeur, Bátimo, Andrés Ortiz Océs, entre otros. Hay también un aire en común de apelar a un carácter hermenéutico de la justicia, ¿no? Que tienen que luego argumentarse, llevar a término una especie de redención que haga justicia a todo aquello que se ha excluido y olvidado en la historia lineal de los vencedores, como por ejemplo las minorías y las diferencias culturales.
que siempre son propensos al dominio, en tanto se les ha mirado como objetos que supuestamente obstaculizan la marcha de la razón política hegemónica. La ética de la debilidad también es una crítica a esta historia. En opinión de Schultz, lo que permanece en vilo en este pensamiento ético es la cuestión del exceso o exabrupto que se desprende de muchas ideologías que para justificarse apelan a un fundamento último como estado de realización del sujeto. En el 2016, en otra entrevista aparecida en La Contra, se muestra reacio al neoliberalismo, al cual llama dogma, que pretende una verdad universal y fuerte, con tendencias a concentrarse en un pensamiento único. Una vez más, la clave de la práctica ético-política de esta propuesta es que nos emancipamos de ellos debilitándolos. O sea, ya, bueno, recuerdo una expresión que dice en el fin de la modernidad, ¿no? Dice, despedirse de la modernidad a sabiendas que un adiós definitivo no es posible. Y usa una expresión de Nietzsche, el estado de convalescencia. Cuando a ti te da una gripe, tú no se ha ido, tú estás un poco, ¿verdad? Ahí no se ha ido toda o una enfermedad, un estado de convalescencia. O sea, liberarnos absolutamente de esas trabas no es una cuestión, digámoslo así, por el momento posible, siempre van a estar ahí, pero a la vez que nos debilitamos, nos emancipamos. Es una concepción diferente de emancipación, diferente al ideal revolucionario violento, como se proponía hasta la década de los años 70. El llamado al hacer la revolución, a brotar la sangre, a cortar cabezas, no es la opción. Esto es otra mirada sobre el concepto de emancipación. Evidentemente se alimenta de Nietzsche y Heidegger. En los 70, Bateman publicó un libro muy importante que se llama El sujeto y la máscara, Nietzsche y el problema de la liberación. Todo esto involucra una política del debilitamiento basada en la ética de la tolerancia antes referida, que intenta preservar la libertad, la diversidad y la autonomía del individuo. En atención a todo esto, la ética de la debilidad se corresponde con nuestra época, autoafirmándose como un acto responsable de interpretación. Cito: si la filosofía puede seguir hablando de ética racionalmente, esto es, de manera responsable, ante las únicas referencias que se puede conceder, la época, la procedencia, podrá hacerlo únicamente si asume como su explícito punto de partida, y no como fundamento, la condición de no fundamentalidad en la que hoy se encuentra arrojada. Fin de la cita. Esta propuesta ética no discute los problemas morales desde una perspectiva ahistórica, empero ha de comprometerse con la historicidad de los valores y la moral, de tal modo que se hace acompañar de esas referencias históricas que tienen que ver con las vicisitudes de los valores morales en su proceso de construcción de acuerdo con su contexto cultural. En este sentido, Bateman ha dicho que solo es posible hablar de ética si se mira cómo están las cosas de hecho en nuestra situación, haciendo énfasis en los aspectos sociales de las normas morales. Así, la ética de la debilidad toma en cuenta por qué hay ciertos valores que se cuestionan y qué produce un nuevo clima ético. O sea, ¿qué es lo que lo produce? Antes de someterse a prejuicios, que tal cosa, ¿qué es lo que produce? Vamos a analizar, investigar eso, cuál es la procedencia de eso, de dónde viene, qué pasa allí. A raíz de esto, en la actualidad se hace menos, a raíz de esto observa que en la actualidad se hace menos hincapié en el comportamiento personal individual y en cambio se acentúan las consecuencias sociales de la acción. Se afirma que la naturaleza moral, las costumbres, naturaleza moral entre comillas, costumbres, normas, modos de vivir, no posee la misma naturaleza que los entes, como por ejemplo los objetos a que los científicos tienen acceso. Por lo tanto, el estudio de la moral ha de guiarse desde otra perspectiva. Y un concepto clave en esto es el de herencia, que se vincula con el de procedencia. La moral es herencia de la tradición, algo así como aquellos contenidos vinculados a la vida
transmitido desde la propia historicidad de la existencia bajo la forma de hábitos y normas. Precisamente, la moral no se reduce a una estela de principios. En oposición, la moral es una construcción social de individuos que conviven entre sí, que tienen el deseo de comunicarse o de cooperar. Por eso, inventamos normas que hay que consensuar para equilibrar el juego de fuerzas. Pero, ¿qué significa que este hecho moral es representable solamente con un acto de interpretación? Que aquello que obtengo, el conocimiento de la acción moral, es una interpretación y no un conocimiento seguro, estable, que puede ser minimizado a leyes. Desde este horizonte queda en cuestionamiento la ética de los imperativos categóricos. Sin embargo, el hecho de ganarse una interpretación no significa que sea un conocimiento desautorizado o sin capacidad para orientar o valorar actos, pues en tanto este discurso ético corresponde a la época, significa que imprime una especie de obligatoriedad que autoriza hablar de racionalidad y eticidad frente a nuestra situación actual. La ética de la debilidad es, por tanto, una ética sin metafísica, o como prefiere llamarle el filósofo italiano, una ética postmetafísica. Dado que este discurso ético no parte de principios absolutos, sino desde su disolución en la cultura postmoderna, se afirma críticamente una pluralidad no unificable. La ética de la debilidad es también una ética de la finitud, una ética construida en torno a la finitud de la existencia, que debe entenderse desde mi condición como existente, desde mis límites en el mundo, frente a los demás, en tanto son miembros de una comunidad de intérpretes. En definitiva, la ética que se desprende de la hermenéutica nihilista es un llamado a estimar la historicidad de la existencia como límite de nuestros valores. Es también vocación explícita a tener que presentar argumentos razonables a favor de la libertad y la democracia. Cae bajo su responsabilidad comprender las condiciones actuales de la vida moral, atendiendo la alteridad como esa existencia que no puede desaparecer en el nombre de la asunción de normas incondicionales, puesto que las diferencias culturales están ahí con nosotros. Nos invitan a que sopesemos nuestras elecciones políticas y jurídicas. La ética tiene que desmentir aquella concepción que plantea que solo son posibles aquellos valores porque obedecen a una cultura superior. Por el contrario, la ética de la debilidad está inclinada a situar las diferencias en el marco de la piedad y la solidaridad. Entiende que el ethos es una comunidad lingüístico-cultural concreta que se construye en el tejido de costumbres y cultura compartida. Esta radicalidad hermenéutica debe entenderse como tendencia a disolver cualquier pretensión violenta o de la ideología que representa una identidad utópica de valores puros. Para esta postura ética, el ethos depende de una pertenencia cultural e histórica y se construye en un constante vínculo con los otros, en arduo proceso de interacción, comunicación y cooperación. Su naturaleza, por tanto, es social y comunicacional. En efecto, el concepto griego de ethos significa morada o lugar habitual, incluso significa habitación, residencia, carácter, residencia y hasta patria. En el contexto de la filosofía práctica, significa hábito, costumbre, carácter, manera de ser. En consecuencia, el ethos no es una estructura inmutable de la que podría deducirse los comportamientos o actitudes hacia la vida, un orden originario de las cosas. Es, repetimos, una construcción histórica, social, discursiva y cultural, cuya validez se ventilan a través de las interpretaciones donde se llega a consensuar la verdad. ¿Qué es lo débil? Lo frágil que expone la ética de la debilidad. Lo débil es lo humano y el ser que se caracteriza en cada época, en cada envío de la tradición. ¿Cómo construir una ética acorde con este acontecimiento? Es decir, de que lo humano es verdaderamente frágil y no algo duradero. Más aún, ¿cómo responder a la condición postmoderna desde la ética? Esta ética tiene diversos nombres: ética de la debilidad, ética de la finitud, ética postmetafísica.
Observamos que a lo largo del pensamiento de Bátimo se da un paso importante de la ontología a la ética, paso que recupera el motivo inicial del pensamiento débil, siendo este el horizonte político, es decir, de una crítica radical a la realidad propuesta por la tradición metafísica, suficientemente debatida de su hermenéutica, pasa a una concepción debolista de los valores éticos, que no significa asumir un relativismo. Frente al poder hegemónico, observa que los medios de comunicación y la tecnología de punta, las actuales redes sociales, hoy también materializan las redes sociales y espacios virtuales, contribuyen a una dilatación de la sociedad y a emancipar las minorías y diferencias culturales. Esto conlleva a la pérdida de un centro y a una fragmentación vertiginosa. Desde el punto de vista cultural, todas las minorías se sitúan en el horizonte de lo diferente. Constituyen además una pluralidad que no se deja dominar por la cultura hegemónica, o al menos desde una perspectiva en la que éstas quedan eliminadas. Sencillamente, a las minorías y las diferencias las tenemos ahí a nuestros ojos y no podemos soslayarlas, pues conforman una verdadera problemática ética, política y jurídica. Así, notamos que la hermenéutica nihilista de Gianni Bátimo, en su vocación hacia la ética, se produce una especie de dialéctica de la reciprocidad que culmina en una ética de la debilidad en procura de la emancipación no violenta. El reconocimiento de la historicidad de la existencia que hereda de Heidegger y su maestro Gadamer lo lleva a incorporar la historia de los otros, abriendo la posibilidad de un diálogo entre culturas, una apertura a las tradiciones, tanto locales como no locales, con el fin de comprender a su vez el hecho de la pertenencia y el reconocimiento de derechos. Sin embargo, no se trata de un reconocimiento unívoco, sino de un reconocimiento mutuo que culmina en un reconocimiento de las alteridades que entran en el juego social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Erickson. Pasamos a una sesión de preguntas. Yo me pregunto, Erickson, ¿no se corre el riesgo de caer en un relativismo moral? En el caso de que así sea, Gianni Bátimo de algún modo prevé eso, tiene algún tipo de recomendación ética, entiende él que esa, en el caso de que así sea, ¿no?, que esa sería, digamos que la mejor vía para superar, digamos que los errores que podamos estar cometiendo en una búsqueda de unos principios que son metafísicos, que tal vez no tengan un correlato material. ¿Hay alguna idea por ahí en Gianni Bátimo? Si es que se da ese riesgo que estoy diciendo, ¿no?, de caer en un relativismo moral, porque puede que me haya perdido durante la... No, porque se entiende, siempre se ha comentado eso, ¿no?, aunque Bátimo siempre negó, que nunca se mostró que defensor del relativismo ni nada, o sea, en el sentido de cómo se entiende, de que los puntos de vista, por ejemplo, un acontecimiento, algo que pasa, por ejemplo, en culturas, que impide un cuestionamiento o la construcción de unos criterios por la que evaluar determinadas situaciones. O sea, yo entiendo que no hay, o sea, esa idea de relativismo entendido de una manera así, ¿no?, como se entiende en la cultura contemporánea actual, ¿no? Todo lo contrario. Yo, dije que los valores que nosotros construimos se construyen comunitariamente, y lo que tenemos que aprender es que cómo evaluamos precisamente esas acciones de cara a, por ejemplo, en este caso, tú hablas de un referente, el autoritarismo, por ejemplo, y la violencia. Entonces, evidentemente, ese tipo de fundamentación, en el caso, por ejemplo, de la ética de los principios, se corre el riesgo de
que se debe de asumir esos principios subsumiendo las preferencias y las decisiones a un punto que ya está previamente determinado. Entonces esa es la parte que se cuestiona. Y lo otro que el otro elemento es que es inevitable la pluralidad de la razón, la pluralidad cultural que nosotros hoy vivimos, pero que precisamente es la manera en que se ha entendido ese estallido, ¿verdad? Es precisamente en lo que corre el riesgo de que se caiga precisamente un relativismo que Bátimo no defiende. Por ejemplo, hoy lamentablemente tenemos las redes sociales y cada cual forma su club, forma una burbuja, y ya de repente se supone que esas tecnologías están llamadas para liberar, y de yo tomar la palabra. Por ejemplo, en los años 80, cuando Bátimo publica La Sociedad Transparente, él veía, era la época del boom de MTV, la proliferación de los videoclips, las vanguardias estéticas del momento, ¿no? Porque Gianni Bátimo era un experto también en estética. Y en ese momento se veía la oportunidad de que las minorías, las diferencias culturales, mis gustos, yo o mi grupo, tomara el micrófono. Era una oportunidad para decir, bueno, yo estoy aquí, y yo denunciar. Desgraciadamente, con las redes sociales se ha convertido en una navaja de doble filo, que puede romper ese ideal al que la ética de la interpretación llama, que es simplemente comprender que nuestras acciones y nuestros valores son construcciones histórico-culturales y que debemos de entenderla en ese marco. Pero de ahí, por ejemplo, entender que cerrarme, o sea, usar ese mismo instrumento para yo cerrar y convertirme en un arbitrario de mi postura, cerrándome a los demás, realmente eso es algo que contradice verdaderamente el ideal de una ética de la interpretación. Pero desde mi punto de vista no veo riesgo del relativismo, porque hay criterios con que evaluar. ¿Ves? Lo que se apela es a un llamado a que esos mismos criterios que nosotros empleamos son construcciones históricas y que de alguna manera en algún momento van a tener que evaluarse y reforzarse o sustituirse por otras que puedan responder a nuestra época. Pero son fuertes. Exactamente. Bien. ¿Alguien más? Bien. Siendo que ya no estamos hablando de una ética de valores absolutos, pero sino procedimental, si existe como una carta de ruta o un plan, un proyecto desde Bátimo para, digamos, hacer frente a esos cuestionamientos de esa minoría, de ese otro, pero que está defendiendo unas prácticas culturales que pueden ser sumamente lesivas. Sí, precisamente recuerdo que León Olivet se planteaba, bueno, fue un debate bastante interesante e importante, a propósito de eso que tú dices, planteaba lo siguiente: ¿hasta qué punto hay culturas que construyen ciertos valores que en vez de ir a favor de la vida se convierten en su contra? Eso pasa con el tema de la ablación, o por ejemplo con el tema de la cultura talibana con respecto a la mujer, que hay no, que eso es relativo, como son su cultura hay que aceptarlo como es. No, hay situaciones que, por ejemplo, el caso de Occidente ha aprendido en la que son condiciones deshumanizadoras y deshumanizantes. Entonces yo creo que precisamente Bátimo respondería, situándome así un poco en su discurso, que precisamente esa práctica no es nada más que un fundamentalismo, la revisión a un fenómeno cultural que no ha sido revisado y que por lo tanto acalla, oculta situaciones reales de los individuos, ¿no? Y eso pasa, por ejemplo, con el tema cuando lo metemos en ética y cultura, ¿no? No necesariamente prácticas culturales quedan completamente justificadas. Recuerda que hay mitos, es muy importante esto, hay mitos que son, para hablar en esos términos, que son un llamado a la violencia. Hay mitos que son destructores de la vida humana, para justificar incluso actos. Entonces, precisamente, lo interesante de esto es entender
cuál es el discurso que intenta justificar la acción y cómo ese discurso se fundamenta, apelando a qué, a una supuesta estructura inmutable que es válido para todo el mundo, y en razón de eso realizamos la acción. Entonces creo que una cultura, una sociedad con ideales democráticos que siempre se encuentran amenazados. Por ejemplo, yo digo que actualmente, hoy cada vez más encontramos, hay un retroceso desde un punto de vista, tenemos una cultura de la cancelación, hay un discurso negacionista, no se revisa, incluso se está planteando lo que se llama el derecho a la presunción de inocencia. O sea, ya ni siquiera te quieren dejar defenderte o explicar lo que pasó o lo que ocurrió. Entonces, paradójicamente, es interesante analizar cómo la cultura occidental, que tanto ha criticado, por ejemplo, culturas otras que han desarrollado un supuesto terrorismo o determinadas actitudes que son violentas, cómo está asumiendo unos patrones que son contraproducentes contra los ideales de la libertad, de la comunidad, e incluso hasta de la paz. Señora, aquí se está hablando de cambiar personajes de novela. Aquí se está hablando que en vez de Caperucita hablemos de Caperucito. El otro día leí un artículo de una persona que dijo, que los dioses de la mitología griega eran psicópatas y violentos. Oye, pero ¿cómo una cultura puede pensar en esos términos? O sea, el tema de la cancelación, lo que decía ahorita, es sacar un significado de un contexto para situarlo en un contexto diferente, completamente distinto. El otro día Steven Spielberg, el director Steven Spielberg, se lamentaba, caramba, y lo dijo públicamente, lamento como una escena de E.T., la película del extraterrestre, famosa película que forma parte del imaginario, no solamente norteamericano, sino de la ciencia ficción, decía, caramba, a mí me lamenta que hayan borrado una escena. La escena era en que venía la guardia, la policía, y le apuntaban a los niños. Y él decía, en vez de nosotros entender por qué se produce ese significado, no lo hice en esos términos, estoy traduciendo, lo que queremos es borrar, como si cancelando la historia, los momentos de la historia, vamos a aprender una historia nueva. Y eso es una equivocación. Al contrario, es en virtud de contrastar mi nuevo aprendizaje con esa situación del pasado, es que yo puedo evaluarme. Pero ahora de repente queremos agarrar de cancelar, ahora de repente queremos agarrar la novela de James Bond y borrarla y cambiarla, o la de El Marqués de Sade, o el otro desarrollo de Madame Bovary, etcétera, etcétera, una locura. Y lo grande es que hay sectores fuertes que prácticamente responden a una ultraderecha, a un posicionamiento incluso hasta poderoso de la sociedad en términos económicos, que defiende esos discursos. Pero también está la otra, que la inclusión forzada, que son dos discursos que se topan, ¿no? Son extremos y se topan. Entonces, yo veo la cuestión más o menos por ahí, no justificar actos, o sea, bajo un concepto de relativismo cultural, por el hecho de que son de culturas diferentes. No tenemos que entender eso cuando verdaderamente, cuando tú analizas el procedimiento, son verdaderamente es una violación contra el ser humano, la persona. Además, eso que te he señalado es realmente un reto para la comprensión. El reto con respecto a nuestra mirada de la tradición, ¿no? Que de una manera u otra la cultura de la cancelación pues intenta digamos erradicarla, pero hay otro problema también que digamos constituye un reto en nuestro intento de comprender a los otros, de comprender al otro, y es la cuestión de, digamos, que lo que llamamos los diálogos de la sociedad democrática se da en el margen de lo que son luchas hermenéuticas, ¿no? Sí. Y donde esas luchas hermenéuticas pasan muchas veces por una resignificación semántica del discurso del otro, sí, de manera interesada, ¿no? Tú has hablado en varias ocasiones, por ejemplo, de lo que es sacar de contexto. Hay un clásico, un ejemplo muy clásico. Ustedes recuerdan el caso del movimiento Black Lives Matter, ¿no?
el concepto de Black Lives Matter lo que significa es las vidas negras importan, diciéndole al mundo de que se vive o se ha vivido en una sociedad donde las vidas negras no han importado. Sin embargo, el movimiento fundamentalista suprarracista inventa el concepto de White Lives Matter, queriendo decir, la vida blanca también importa, como si lo que los negros estuvieran diciendo es que las vidas blancas no importan. ¿Está claro? Entonces, de esa manera descalifican el sentido de un concepto para entonces marginarlo, ¿no? Y seguir manteniendo el status quo, ¿no? Entonces, son de las situaciones que se dan en la sociedad contemporánea que dificultan también una comprensión muchas veces de los fenómenos, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, ya por ejemplo, tú acabas de hablar de esos conflictos que se dan. Hay un concepto que acuñó Paul Ricoeur por ahí por los años 70, que es el concepto de conflicto de las interpretaciones. Recuerde que en los años 60 fue la época de la contracultura, y luego entonces a partir de ahí se produjo un estallido discursivo, cultural, incluso de enfrentamientos, ¿no? Entonces creo que esto ha evolucionado, y por eso la filosofía hermenéutica viene como anillo al dedo, precisamente porque es una época completamente conflictiva, necesita ser aclarado posiciones, esclarecer cada vez el sentido, la construcción del sentido. Y yo, por ejemplo, llamo a eso la tesis de la correspondencia. Creo que el primero que habló un poco, decía que la hermenéutica es la filosofía que se corresponde con nuestra época, porque era una época de los medios de comunicación. Y Bátimo, retomando esa idea, la desarrolla muy suficiente en ética de la interpretación, diciendo que la hermenéutica es posible, esto que acabamos de discutir, en una época como la nuestra. Date cuenta que la hermenéutica tiene su desarrollo en los años 60, precisamente es hija de la contracultura, así siempre lo vio en Ortiz Seix. Entonces, ciertamente, siempre hay intereses, ¿no? Por eso, la hermenéutica ha retomado la cuestión de la ideología como elemento también a discutir, a evaluar, porque hay un aspecto importante, y es que cuando tú enmascaras tus intereses, o cuando tú enmascaras tus verdaderos prejuicios, o tu procedencia, como diría Bátimo, tu herencia, tú básicamente lo que haces es una ideología para dominar a otros, o para desvirtuar el discurso del otro, ¿no? Entonces eso es un riesgo que siempre tenemos en nuestra cultura actual, y eso está al día. A mí no me quedó muy claro el interés de Bátimo de pasar de la hermenéutica a una ética. Y no me queda claro qué realidad objetiva quiere él cambiar y al servicio de quiénes, hablando en términos de intereses concretos, de clases sociales, de trabajadores, etcétera, ¿a quiénes él le quería servir? Dos cosas, entiendo la preocupación, dos cosas. Lo primero es que la hermenéutica, tal como se ha venido construyendo, sobre todo en la contemporaneidad, tiene un motivo, está motivado por lo ético. Recordando a Gadamer, en Verdad y Método, una obra que inaugura la neohermenéutica, la nueva filosofía hermenéutica, que recupera la filosofía práctica, lo que se llamó a partir de la rehabilitación de la filosofía práctica, concepto de frónesis aristotélico. Se le prestó bastante atención porque la cuestión de la comprensión humana no es una cuestión meramente teórica, es una cuestión práctica, y que debe estar sometida a concurso, o sea, se vive comunitariamente. Si acaso podemos llegar a un consenso, tiene que ser a través de la práctica del diálogo, ¿no? Que el diálogo nunca está realizado del todo, siempre va a constituir un ideal. Eso es una herencia que es permanente y que muchos hermeneutas actuales han recobrado. El caso de Bátimo, el motivo de Bátimo siempre fue ético-político. Bátimo es un hombre de izquierda. Bátimo militó, era un intelectual comprometido, un político exitoso, llegó a ser diputado por el Parlamento Europeo, y en el pasado militó en la Juventud Católica cuando era joven,
luego de ahí pasó a la izquierda, perteneció a movimientos incluso hasta radicales de la izquierda en Italia, pero dándose cuenta de la propia experiencia histórica que había pasado a la izquierda en los años 70, que había desencadenado en forma de terrorismo. De hecho, si no recuerdo el nombre de esa Brigada Roja de Italia, él fue amenazado de muerte, incluso tuvo que esconderse 3 meses. Él fue decano de la Facultad de Filosofía, y bueno, pasó una serie de vicisitudes enfrentándose tanto a la iglesia, al discurso de la iglesia, contra esa izquierda radical. Ahí se dio cuenta que ese camino, por ejemplo, de ideal revolucionario, o esa visión leninista, no era posible, y que las transformaciones realmente se hacen es al interior del sistema. Como un hombre de izquierda. De hecho, planteó ese comunismo hermenéutico. Y de hecho, muchas posturas de él que yo, por ejemplo, cuestiono, no voy a mencionar aquí, pero bueno, cuestiono en términos políticos, o de decisiones políticas, que yo la cuestiono, pero la línea de Bátimo es una izquierda. De hecho, la hermenéutica, siempre acostumbramos a situar una hermenéutica de derecha, una hermenéutica de izquierda. La hermenéutica de izquierda es precisamente Bátimo. Bueno, de hecho, él habla de un Heidegger de izquierda, un Nietzsche de izquierda. Bátimo está en favor de los ideales emancipatorios, de liberarnos, de la liberación, por ejemplo, de este capitalismo que tanto criticó, de esta globalización, sobre todo ese neoliberalismo. Entonces, cuando él era diputado por la Unión Europea, fue defensor. De hecho, hay un pequeño texto que se titula ¿Hacia dónde van los valores? Bueno, un libro se titula así, pero dentro del libro tiene una reflexión bastante interesante donde habla sobre ciertas experiencias políticas que vivió como diputado, ¿no? Entonces es una respuesta directa, o sea, de izquierda. Cree, por ejemplo, en el derecho de las minorías, en la multiculturalidad, y podríamos vincularlo relacionar con otros pensadores, ¿no? Incluso él mismo se mantuvo en un diálogo constante con otros pensadores. Entonces yo creo que esa es la posición que defiende el Bátimo. Muy bien, queremos agradecerte, Erickson, por haber compartido con nosotros